¿Podrías hablar más a detalle sobre por qué odias tanto a Octavio Paz? Bueno, a ver, miren, rápido. No odio a Octavio Paz. Estoy en desacuerdo con él primero que nada por el laberinto de la soledad. Tengo que hacer un día, porque alguna vez ya lo hice por escrito, mi análisis del laberinto de la soledad. Esencialmente, el laberinto de la soledad es un intento psicoanalítico de un señor que ni siquiera estudió psicoanálisis, que se inventa cosas para denigrar a los mexicanos. Es decir, él pinta a unos mexicanos que yo he conocido un montón de mexicanos, recorrí todo el país en su momento, y nunca conocí a gente tan desagradable, bestia, despreciable, limitada, castrada mentalmente, que me pinta en su libro Octavio Paz. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando hace etimología ficción con La Chingada. Y hace todo un capítulo, que si mal no recuerdo, sobre La Chingada y cómo esto era que el mexicano veía a su madre como una mujer violada. Y hacía una etimología ficción náhuatl, si mal no recuerdo. Y sin embargo, si tú vas a las etimologías reales de la lengua española, chingar viene de cingar y viene desde el siglo XII o XIII. El Corominas, que es el que yo consulto, lo trae. Entonces, y significa copular. Punto. Todos los inventos que se hace Octavio Paz para denigrar a los mexicanos. Y luego el que haya hecho, que esto haya sido famoso y lectura obligatoria para muchísimas generaciones de mexicanos, sin que nadie de la maldita intelectualidad mexicana pusiera pie en pared y dijera, pero si esto es una barbaridad. Me indignó siempre muchísimo. 2. Cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pocos estaban más cabreados que yo. Estábamos trabajando en la campaña de Cárdenas. Cuando yo veo el periódico el 2 de enero de 1994, dije, acabamos de perder las elecciones. Nos van a vincular al Partido de la Revolución Democrática y el ingeniero Cárdenas lo van a vincular con el ZLN. Indudablemente. Y el primero que lo hizo fue Octavio Paz, pero de la peor manera. No solo hizo una vinculación que no existía, sino que además afirmó que el levantamiento del ZLN se debía a lo que habían escrito los intelectuales de izquierda en México. Es decir, los intelectuales que no pensaban como él, que era un neoliberal, un neocon más que un neoliberal, era un neoconservador, eran responsables por lo que escribían del estallido de la violencia. Lo cual va totalmente en contra de todo concepto de libre expresión y de asignación de responsabilidades. Cuando sale del Consejo Nacional de Ciencia de Cultura, sí, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero es que yo estaba acostumbrado a llamarlo Consejo Nacional para la Costura en las tardes, que fue la única vez que yo le pedí una beca al gobierno mexicano, y voy a decir por qué. Porque yo sabía que el encargado de decidir a quién le daban la beca era Octavio Paz. Y quería que me la rechazara él personalmente porque sabía quién era yo. Porque había escrito ya un artículo que tuvo cierto éxito que se llamó ¿Por qué no envidió Octavio Paz? Y a su tropa de lamebotas. Y efectivamente un poeta famoso mexicano me vino a confirmar que Octavio Paz personalmente había tachado mi nombre de los posibles becarios. Lo cual agradezco mucho porque así no tenía nada que deberle al Estado mexicano. Pero cuando renunció dignamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes porque no se había invitado a no sé quién a una actividad, ya ni me acuerdo, eran broncas ideológicas entre neoliberales, liberales y neoconservadores, se fue dignamente, pero sacó un cheque de indemnización. Si no quieres nada del gobierno, ¿por qué agarras esos cheques de indemnización millonarios? ¿Por qué él agarraba todo? Todas esas cosas y muchas más llevaron a que yo no estuviera de acuerdo con Octavio Paz, pero como me pasó ahora con el Sadhguru, me acusaron de ser envidioso de Octavio Paz, y en el Búho, que era la sección cultural de Excelsior, escribí ese artículo, se llama ¿Por qué no envidio a Octavio Paz? Ni su novela, ni su dinero, ni la admiración de la gente que tenía, ni mucho menos.